Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, día importante, día grande, ¿eh? Empezamos a entrar en ese tramo de la temporada magnífico donde, si las cosas salen bien, pues tenemos este tipo de sensaciones. 2-4, victoria del Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid con una remontada que creo que va a ser historia para este campeonato, ¿eh? Es verdad que queda mucho, pero hoy el Barça da un paso muy importante de cara al título. No lo elimina del todo, porque es verdad que el Atlético de Madrid, pues ahora va a tener, seguramente en este tramo final, mucho más margen para recuperar que sus dos principales rivales, Real Madrid y Barcelona, que se van a desgastar más en Champions, pero es una victoria que dice muchas cosas y que sí que lo encara, porque es verdad que el Barça se pone a 4 del Atlético y con un partido menos. Recordemos que si ganase ese encuentro suspendido, ajornado de momento, ante los Osasuna, sería 7. Son muchos puntos a remontar a este Barça tan fiable de Hansi Flick, que es un equipazo, un partido difícil, tosco, donde cualquier otro equipo con el 2-0 en el minuto 70 hubiera bajado los brazos, pero no este Barça de Flick, un Barça que hasta ese momento no estaba sabiendo interpretar el partido, que dudó, yo creo, de sí mismo respecto a lo que le había pasado con el Atlético en los dos anteriores enfrentamientos, con esa victoria en el último minuto en Liga y en Copa, ese empate final, y al final encontró en la lucha, en la entrega, en la fe, en la guía de Flick, que de nuevo fue clave, ahora lo comentaremos, en la corrección desde el banquillo con sus cambios tácticos. De nuevo encontró el camino de la victoria, ¿no? Desde lo físico, desde la lucha, insisto, desde el no bajar nunca los brazos, desde el creer, desde la unión, desde el punto donde se construyen todos los equipos, ¿no? Desde el compañerismo, desde también la calidad individual, por supuesto, de Lamine, de Ferran, de Lewandowski. Bueno, desde el minuto 72 hasta el 92 pasan 20 minutos en el que ese Barça marca 3 goles. Si nos vamos al 98 con el último gol de Ferran, pues evidentemente pues nos vamos a 20 y pico minutos, ¿no? 25, 26. Tremendo. Tremenda la reacción. Yo creo que la última media hora puede ser la imagen de la temporada. O sea, yo creo que este equipo es un equipo eléctrico, vertical, valiente, arriesgado constantemente. Hoy, insisto, había arriesgado menos. Estaba también mucho menos preciso en la circulación de balón. En defensa, pues errores, ¿no? Las pérdidas habían hecho que el Barça encajara 2 goles, el de Julián en el 45, después de un fallo previo de Lewandowski, que yo creo que todos ya nos estábamos desesperando porque, ostras, ¿cuántas vas a tener, no? El Metropolitano. Y después el gol de Sorloth en el 70, después de una jugada donde Eric García no está demasiado afortunado, pero reacción de Lewandowski, de super mega crack, lo que siempre digo, tiene que aparecer en esos momentos, aparece en el 72, la fe, ¿no? De Ferran Torres con un gran desmarque, con pase de Rafinha, que justo se había puesto en esa banda derecha, media punta, después de la salida de Dani Olmo, que en esos 67 minutos que ha estado sobre el terreno de juego no había estado demasiado afortunado y demasiado bien. Y después el gol de Lamine, que es lo que es Lamine. La clase, la determinación, el jugador, el crack de la plantilla que aparece en ese momento para decidir un partido, ¿no? Con el Atlético dando por bueno el 2-2, porque evidentemente ellos tenían un desgaste del otro día muy importante, y aparece el niño de 17 años, otra vez, como el otro día ya marcando un gol estratosférico, hoy con la ayuda de Reinildo, que es verdad que desvía, ¿no? Un poco el balón, haciendo una parábola imposible para Oblak y marcando un gol que supongo que todos habréis celebrado en vuestras casas, la mayoría, ¿no? Los que seáis culés, evidentemente, que nos escuchan, pues de forma eufórica. Uno de los momentos más bonitos de los últimos años del Fútbol Club Barcelona, que ha sido rematado finalmente con el gol de Ferran Torres ya prácticamente al final del partido, con el Atlético yéndose hacia arriba. La verdad es que ha sido clave Ferran, ahora hablaremos de nombres propios. Es una victoria que dice mucho, porque ahora sí que ya estamos en el tramo decisivo. Cada partido te estás jugando un título prácticamente, ¿no? Es verdad que ahora en Liga, pues el Barça parece, ¿no? A priori, porque esta Liga está siendo muy igualada, ¿no? Que esto va a ser un cara a cara entre Madrid y Barça. El Barça transmite, para mí, bajo mi punto de vista, mejores sensaciones que el Madrid, pero ya sabéis lo que pienso, al Madrid nunca se le puede dar por muerto. El Madrid yo creo que tiene una pedrada ahí con ganar 2 títulos de Liga seguidos.
que hace tiempo que no lo consigue y es algo que incluso sus aficionados también se lo reclaman y yo creo que por ahí van a luchar. Al Madrid se vio el otro día ante el Atlético, cuando parece que está fuera nunca lo acaba de estar del todo, tiene mucho talento arriba, pero si hablamos de equipo, de conjunto, es que en Europa, lo vuelvo a repetir un día más, no veo ningún equipo que juegue el fútbol que practica el Barça y que tenga la capacidad de generación de fútbol que tiene el Barça, ¿no? Hoy se han inventado, pues, esas... Porque es difícil, ¿no? Cuando un equipo como el Atlético, que además caes en la trampa durante 70 minutos del Cholo Simeone, ¿no? De la producción Cholo Simeone, vamos a decirlo así, ¿no? Que lo hemos visto tantas veces, que es el antifútbol para el Barcelona, pues ¿cuántos Barças de los últimos 10-15 años no han encontrado soluciones en partidos como estos, ¿no? Y con un Atlético poniéndose 2-0 por delante, jamás hubieran encontrado la manera de hacerle daño, ¿no? Y este Barça se inventa Flick, claro, cuando digo Barça también el entrenador, ¿no? Pero se inventa la manera, ¿no? Cambia piezas, mueve, retoca. Es la gracia de Hansi Flick, ¿no? Él sale con una propuesta, quizá podemos ahora hablar, si queréis, no la mejor o la más acertada, ¿no? Quizá hoy, bueno, yo quizá hubiera... Sabéis que De Jong se ha lesionado, ha jugado Casado, yo ahí no tengo mucho que decir, pero lo de Olmo quizá para un partido como este, creo que Gavi hubiera funcionado mejor, pero es verdad que Dani Olmo lo venía haciendo bien, bueno, nada que decir, pero después dice esto no está funcionando, saca a Olmo, pone a Ferran, ¿no? A Rafinha lo pone más por banda derecha, media punta, para filtrar balones para que Ferran ataque el espacio llegando de segunda línea, ¿no? A Lamine lo pone un poquito más arriba, más para adentro, para buscar esos disparos que busca él con su pierna izquierda yendo de afuera hacia adentro, que también se le da y que al final ha acabado suponiendo un gol. El Barça ha encontrado un camino para hacer daño por arriba, ¿no? A la espalda de Lenormand y de Llorente y de Lenglet, que realmente el Atlético no ha sabido, no ha tenido opción para defenderse. No ha sabido el Cholo Simeone dar indicaciones a los jugadores con 2-0 y con ventaja en el marcador para evitar eso. O sea, Flick ha sido un visionario, ha visto mucho más que nadie en esa rectificación, ¿no? Táctica. No es la primera vez que lo indicamos aquí esta temporada. Ha pasado muchas veces que Flick... El planteamiento, pues, es el que es, los partidos, las circunstancias, las cosas van sucediendo, nada sale como planificas en la vida en general, todo está en constante cambio. Yo creo que esto es una constante y a veces el fútbol es el reflejo de la vida y cómo tú te adaptas a ello es la clave, ¿no? Y Flick, con esa filosofía estoica que siempre os hablo, que la transmite 100% también en las ruedas de prensa, se adapta a los problemas y no se pone de culo, todo lo contrario, siempre va, siempre tiene fe. Y este equipo que no ha perdido ni un solo partido en 2025 y estamos ya a día 16 de marzo, llevamos casi 3 meses sin perder un partido. Este equipo que es muy fiable, ha entendido lo que quiere su entrenador. Cuando su entrenador hace un cambio táctico, los jugadores van a muerte con él porque les ha demostrado el entrenador que tiene conocimiento más allá de quizá otros entrenadores, pues para ver cosas que otros no ven, y ellos mueren con ello. Y claro, después tienes en la extensión de un jugador como Rafinha sobre el terreno de juego que conecta perfectamente con su entrenador, que lo interpreta perfectamente y que en un partido donde no había estado acertado, no tenía la inspiración, pero de nuevo ha vuelto a ser decisivo con un pase tremendo. Increíble, ¿no? O sea, son las circunstancias. Hay años también, y esto más allá de lo bien que está haciendo las cosas este equipo, porque las está haciendo muy bien desde hace mucho tiempo y en los momentos difíciles, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, cuando ya se había maravillado a toda Europa, este equipo no se vino abajo. Pasamos unas vacaciones, recordad, además con el tema de Dani Olmo, ¿no? Yo creo que estábamos todos un poco de decir, bueno, ya verás tú, ¿no? Esto se va a hundir y... Este equipo luchó, este equipo tuvo fe en lo bien que había hecho las cosas, creyó en el trabajo de su cuerpo técnico, en el trabajo que se llevaba haciendo ya desde hacía mucho tiempo y la verdad es que ahora vemos los frutos y ha conseguido que este equipo interprete mucho mejor los partidos, que haya madurado también en cómo interpretar los partidos. Es un equipo que va creciendo en ese aspecto, pero es que además también es un equipo que cada vez es más difícil de ganar en lo psicológico. Este Barça a principio de temporada no tenía esta fortaleza mental, ¿no? Incluso se ve en el primer partido ante el Atlético en la Liga. Es un equipo que se derrumba en esa parte final, aún habiendo generado muchísimo fútbol y
Es un equipo que acaba ese partido muy tocado, las caras de los jugadores, ¿no? Como decíamos, hay que saber jugar también esos últimos minutos, ya aprenderá. Ahora este equipo es una roca mentalmente, ante la adversidad en ningún momento se viene abajo. Y creo que esto es fruto del buen trabajo que está haciendo todo el cuerpo técnico y que los jugadores están en su momento. Y ahora me voy a poner un poco místico, si me lo permitís. Creo que hay, esto ya los que llevamos años ya viendo fútbol y tenemos muy mamada la historia del Barça, igual que todos vosotros supongo, ¿no? Hay equipos que parece en momentos clave que notas algo. Tienes un feeling. La sensación. Esa sensación de que hay un equipo tocado con una varita mágica, ¿no? Yo esa primera sensación la tuve quizá en el 2006, con aquel Barça campeón de Champions con Rijkaard, ¿no? Ya el año anterior campeón de Liga, ya tenías un poco esa sensación, pero aquel año ya daba la sensación que incluso el Arsenal se adelanta en el marcador en aquella final y ya dices, ostras, pero vamos a remontar, ¿no? Y el equipo le da la vuelta con Belletti, con Eto'o, en aquel buen partido. Y son sensaciones que hemos tenido diferentes veces, ¿no? Gracias a Dios en el Barça, en la era moderna, en los últimos años. Y tengo esa sensación. Después es verdad que tuve sensaciones parecidas con algún equipo de Messi que al final no se consiguió la victoria, pero es verdad que tú ves todos los equipos europeos y esta sensación quizás solo te la transmite un poco el Paris Saint-Germain a día de hoy. Que es verdad que Luis Enrique está haciendo un grandísimo trabajo, ¿no? Después hay otros equipos que saben competir increíble. Madrid, el Inter, ¿no? Que ojito que nos lo podemos encontrar. El Bayern. Históricos que a veces, oye, sin sensaciones necesitan poco. El Barça es un equipo muy emocional, es un club muy emocional, ¿no? Representa... tiene, yo siempre digo, un alma propia que también se refleja entre sus aficionados y estas cosas, estas sensaciones, este ánimo colectivo es importante en el club. Y este año el ánimo colectivo es tremendo. El Barça ganó una liga con Xavi Hernández hace 2 años, muy importante, vital para el proyecto, vital para la estabilidad, vital para lo que hoy es el Barça, y en ningún momento tuvimos esa sensación. En ningún momento. O sea, es duro decirlo, pero es verdad. No había esa sensación de que aquel equipo estaba construyendo algo, tenía un feeling especial para poder tener una temporada histórica, que está muy bien ganar una liga, pero entenderme, a este nivel, ¿no? De juego, de admiración, de lucha, de entrega, de dominio. Y este equipo se palpa algo, ¿no? Palpas una sensación, un grupo de jugadores también que transmiten una unión que hacía años en Camp Barça que no veíamos. Yo creo que, lo he dicho varias veces en el podcast, que desde el año del triplete del 2015 con Luis Enrique. Un vestuario así y que transmita esto. Bueno, mística aparte y algunos conceptos que ya hemos tocado, evidentemente, del partido. El partido ha sido complicado, difícil. Y el Atlético y el Cholo son muy listos. Porque Simeone había dado una rueda de prensa diciendo que incluso les costaba tener la cabeza en el partido ante el Barça por lo que había pasado ante el Madrid, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo creo que esa sensación se había impregnado un poco en el ambiente, de que el Barça era clarísimamente favorito y el Atlético ha sabido jugar muy bien su fútbol. El Barça ha caído claramente en la trampa. De hecho, este Barça había jugado de otra manera ante el Atlético los otros partidos. Le había generado como ningún otro equipo le ha generado al Atlético de Madrid, que es un especialista defensivo, y aún así el Barça no había conseguido esta victoria. Eso también ha podido pesar en el ambiente general en el vestuario del Barcelona y en la preparación del partido. De decir, bueno, no vamos a cometer el mismo error por tercera vez. Quizá vamos a contemporizar un poquito más el juego y arriesgaremos en la parte final. Sabemos también que el Atlético en los últimos minutos va a estar muerto. Yo eso se lo he notado. El último cuarto de hora del Atlético de Madrid es con una plantilla que, pese a los cambios, se le notaba cansada. Jugadores que habían jugado el otro día una prórroga, penaltis, ¿no? Ante el Madrid, se le ha notado. Y el Barça yo creo que ha sabido interpretar también eso muy bien, ¿no? Pero es cierto que no había juego entre líneas, había pérdidas de balón constantemente en el centro del campo que perjudicaban al Barcelona y que propiciaban que Julián Álvarez encontrara espacios para poder rematar, ¿no? Griezmann, Julián han sido un incordio constante con un Giuliano Simeone desde la banda derecha, Lino desde la izquierda, que han creado muchos problemas cogiendo la espalda de la defensa azulgrana. Cubarsí, Íñigo Martínez, que se equivoca, por cierto, Íñigo en el primer gol del Atlético, Valde rectificando, Casado, que para mí no ha hecho un mal partido, Casado. He leído por ahí alguna crítica, etcétera. Yo creo que Casado ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, es un partido muy táctico. Es verdad que ha aparecido mucho más que Pedri hasta el minuto 60,
que ha sido sustituido en el 67, pero porque el equipo tenía grandes dificultades para conectar con sus dos jugadores de creación más absoluta, que son Pedri y Olmo, que Olmo ha estado completamente desaparecido. O sea, entre líneas ponía o ha situado constantemente tanto a Barrios como De Paul, ¿no?, a tapar espacios para que el Barcelona no pudiera conectar con sus dos interiores, digamos, creativos, y Casado tenía mucha más presencia y claro, ahí De Jong hubiera venido mejor, eso creo que es más que evidente. Pero también es verdad que un equipo como el que te estaba cogiendo la espalda, como la que te estaba cogiendo constantemente el Atlético de Madrid, con De Jong, con esas pérdidas a veces, o cuando va al choque de manera flojita, que no tiene la contundencia que tiene Casado o otros centrocampistas del FC Barcelona, por eso creo que ha metido Eric García ahí Flick. Yo creo que en De Jong podríamos haber sufrido también mucho, ¿no? El Barça no estaba cómodo, alguna de Lewandowski y tal, que ha fallado esa al final de la primera, que no se puede fallar, Rafinha no conectaba, Lamine ha sido para mí el mejor del partido, constantemente creando, la verdad es que estaba volviendo loco a Reinildo, que constantemente necesitaba ayudas tanto de Lino como de Barrios para parar a Lamine Yamal, que ha sido, bueno, una pasada. Abro un paréntesis, Lamine, yo no sé quién se puede atrever a generar una crítica de que no marque goles a veces. O sea, es que ya lo dije en su día que me parecía ridículo, ¿no? Porque la trascendencia en el juego es tan grande sin marcar y lo lleva siendo durante todo el año que el discurso este de Lamine no marca es que, no sé, creo que está hecho más desde la bilis, no puede ser de otra manera, ¿no?, que desde el conocimiento o el disfrute del fútbol. Yo siempre os digo que disfrutéis de los jugadores aunque jueguen en los equipos rivales. Disfrutad de los grandes jugadores aunque jueguen en el eterno rival. No pasa absolutamente nada, pero hay gente que se niega a vivir la vida así y vive el fútbol con esa bilis. Bueno, Lamine ha callado la boca en 2-3 días a todo Dios. O sea, es que ha sido decisivo con sus goles, con su fútbol, con su determinación, y no es la primera vez que pasa esa temporada. O sea, lo hemos comentado muchas veces aquí. Ha pasado ya en otras ocasiones. Lamine, cuando los equipos se encallan, cuando el Barça ha pasado momentos complicados, recuerdo el día del Mallorca y alguno más, ¿no?, en aquel tramo de la temporada donde las cosas no fluían en el juego, Lamine aparecía y desencallaba el partido. Hoy ha sido el que más fe ha tenido. Y claro, yo creo que también hay algo de esto, ¿no? Cuando el chaval que tiene 17 años es el que más va y el que más lucha y el que más cree, el más veterano va detrás, ¿no? Joder, si el chaval va, tengo que ir yo también, ¿no? Bueno, ha sido un partido antológico. Y algo ha cambiado en la reacción del Barça, ¿no? Insisto que el equipo no se ha hundido y es verdad que para mí hay un gol clave también, que es el de Lewandowski. Es una acción de super crack, como con una pierna se adelanta, ¿no?, el balón y lo eleva para girarse y hacer ese remate poniéndolo a la izquierda de Oblak, que es muy difícil. Es un remate de goleador top mundial, bueno, top histórico, lo que es Lewandowski, o sea, es un Balón de Oro. Yo siempre digo que el Balón de Oro es como si lo tuviera, ¿no?, el que le quitaron por la pandemia, que era suyo. Y realmente Lewandowski marca un gol clave, porque hace que el Barça se lo crea, porque ahí el Atlético ya se ha hundido un poquito más. Yo creo que los jugadores ya estaban notando también que el Atlético empezaba a estar físicamente tocado, ¿no? Y eso evidentemente pues el Barça se nota, ¿no? Cuando estás jugando un partido de fútbol ves si el rival está cansado. Ya había hecho los dos cambios, Flick, con el tema de Ferran, ¿no?, jugando desde esa izquierda, desde esa segunda punta, atacando, como hemos dicho antes, las espaldas de los centrales y de Llorente. Y después que yo creo que es clave, ¿no?, sacar a Dani Olmo para poner a Ferran y como digo antes, o he dicho antes, poner a Rafinha a filtrar balones. Es verdad que lo de Eric García me ha costado más entenderlo. Lo he entendido desde la valoración que os he hecho antes, de decir, bueno, el partido en el concepto de la lucha, ¿no?, de la entrega. El partido no se va a ganar desde el estilismo táctico, sino que se va a ganar desde la ruptura de líneas constantemente, atacar los espacios constantemente, desde ganar los duelos constantemente. Ahí es donde interpreta Flick, supongo que está el partido, y cree que Eric García, que tiene buen toque de balón, bueno, pues va a dar un plus. Es verdad que aún así, en el gol del Atlético, solo entra frío, se equivoca y después en algunos tramos sufre. Yo, sinceramente, creo que Gavi podría haber entrado ahí antes y te hace la misma función, además tiene mejor criterio con balón. Es mi sensación, es mi sensación. Pero es cierto que ese gol de Lewandowski, como decíamos, es clave. Después, evidentemente, llega el empate de Ferran con la acción de Rafinha y después, pues bueno, ya la apoteosis total de Lamine. Es muy bonito el fútbol cuando se juega de esta manera, muy cruel también, porque el Atlético hoy ha hecho un partido
en el esfuerzo más que correcto. Estaba ganando 2-0 a este Barcelona, demostrando una vez más que es un equipo de primerísimo nivel, pero una vez más se queda con la miel en los labios, ¿no? Aquello que dicen del Pupas del Atlético de Madrid, ¿no? Esa sensación de que sí, pero no. Sí, pero no. Y yo creo que el Cholo hoy ha hecho un planteamiento excepcional, futbolísticamente hablando, ante el Barcelona. Pero lo ha ganado el Barça el partido. Y se lo ha ganado el Barça. Seguramente era un partido de empate. Si me dices, oye, por justicia. Bueno, si queréis hablar de justicia, vamos a hablar de justicia. Sí, puede ser que fuera un partido de empate. Bueno, es muy relativo, ¿no? Abriríamos un debate aquí. Pero está claro que lo pierde porque el Barcelona es superior. Y el fútbol, bueno, es duro porque el Atlético de Madrid ha perdido en una semana Champions, eliminado. Y yo creo que prácticamente se despide de la liga, porque con una liga tan justa como es la que estamos viendo, irte a 4 / posibles 7 puntos de uno de los dos que está luchando por el campeonato, que además es el que está más en forma y el que transmite mejores sensaciones, que es el Barça, yo creo que puede ser definitivo. Les queda la Copa, pero claro, el hecho de que sea ante este propio Barça, veremos, ¿no? Eso será otra historia. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Y realmente, pues lo que decíamos de las sensaciones y de los pequeños detalles. El Barça está acertando en los pequeños detalles. Otras temporadas no lo hacía y le costaba títulos. Y en cambio este año sí que lo está haciendo, ¿no? Bueno, pues eso forma parte del crecimiento también de un equipo como este y que tiene tan buena pinta. Nombres propios. Vamos a hablar de Chesney, que es verdad que ha encajado 2 goles, pero ha estado atento, muchas veces dando un paso hacia adelante con balones filtrados desde la banda para ser rematado por los delanteros del Atlético, y desde que juega el Barça no pierde. Esa estadística sigue ahí. Bien Koundé, que ha estado muy exigido en ese carril derecho, pero es verdad que lo ha hecho bien. Ha medido mal en alguna jugada, que ha tenido tarjeta amarilla, pero bueno, ha hecho un partido más que meritorio. Concentrado Cubarsí, mejor partido de Cubarsí que de Íñigo Martínez. De hecho, es que el partido de Íñigo Martínez es mejor hoy con balón que sin balón. Sin balón ha sufrido. Tanto ese agarrón que ha tenido con Marcos Llorente, que no era penalti, yo creo que porque Marcos Llorente no se deja caer, porque si no, tal como están las cosas, creo que lo podrían haber pitado. Después le ha costado con Julián, le ha costado con Sorloth, ha sufrido Íñigo. Pero en cambio, en la distribución, la salida de balón, ha tenido, vamos, una capacidad para romper líneas impresionante, ¿no? Impresionante. De verdad que yo he alucinado. Mira que es bueno, siempre lo ha sido, pero hoy hace unos desplazamientos que rompían este tramo final de la última media hora a todo el centro del campo, el posicionamiento táctico, ¿no? del Atlético de Madrid. Valde la entrega muy correcto, es verdad que al final ha acabado reventado, Trabajador también casado, Pedri ha aparecido con el mando, asumiendo el mando también en el tramo final, que creo que, aunque no ha sido su mejor partido en esa última media hora, ha aparecido generando fútbol con distribución, y la verdad es que de sus botas nace una gran asistencia a Lewandowski, que hace el 2-1 y no, otra vez más vuelve a ser clave. Dani Olmo hoy no ha sido su día. Yo le pido más a Dani Olmo. Es un jugador que te hace 2-3 partidos buenos y después 2-3 malos y te desaparece. Hoy tocaba desaparecer. Es un jugador que es demasiado intermitente y tiene mucho fútbol en sus botas y es muy bueno, pero le cuesta mucho tener continuidad, sea por las lesiones o por su rendimiento ya a nivel general a lo largo de su carrera deportiva, ¿no? Nunca será, creo, un jugador que puede llegar al nivel de Pedri, por ejemplo, que puede ser un Balón de Oro potencial ahora mismo. Creo que va por el camino, sinceramente. Nunca lo será por eso, ¿no? Por esa continuidad que creo que es evidente que no tiene Dani Olmo en su fútbol. Eso no significa que no valga para el Barcelona, ¿no? Pero es verdad que es su hándicap. Decisivo Lamine, asistente Rafinha, que ha interpretado el partido, Lewandowski con ese gol, hemos hablado de Eric García, y dejarme acabar hablando de Ferran Torres. Salvador de nuevo para este Barça. Decisivo de nuevo. Flick no titubea con Ferran. Le ha encontrado un rol que Ferran Torres acepta sin complejos, en el que está cómodo. Él se ve ya mucho más delantero que extremo o jugador de banda. A mí me cuesta verlo como delantero titular del FC Barcelona. Él no deja de decirlo cada vez que lo entrevistan. Pero como jugador revulsivo, creo que es un jugador vital en este equipo. Van unas cuantas esta temporada donde Ferran Torres da puntos muy importantes para este equipo con sus goles.
y hoy ha sido un caso de fe absoluta, de fuerza y de talento, porque Ferran es bueno, es un buen jugador. Es verdad que, bueno, igual que Dani Olmo, a veces es intermitente en su fútbol, ¿no? Pero es un jugador de mucho talento. Durante mucho tiempo todos, o la mayoría, hemos dudado de que fuera un jugador con nivel Barça. Yo creo que este año definitivamente está dejando claro que sí, quizá no en un rol de mega titular increíble, de mega crack delantero. Seguramente lo que tenemos en la cabeza a veces es que a un delantero se le tiene que pedir más o tiene que tener algo más de lo que tiene Ferran para estar al nivel Barça, de ser titular, ¿no? O sea, Rafinha, por ejemplo, este año da un paso al frente que te dice, sí, tengo el nivel para ser delantero del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Eso que tiene Lamine, eso que tiene Lewandowski, cracks mundiales. Ferran quizá no lo tiene, pero da igual, los equipos también se componen de estos jugadores que son un peldaño quizá por debajo, pero que acostumbran a ser decisivos. Y si no, acordaos de Pedro, ¿no? De Pedrito, de la época Guardiola, que por cierto sigue marcando goles en la Lazio en la Serie A, tremendo, con sus 38 años y a un nivel altísimo físicamente. Y era clave. Y él se fue porque quería ser titular, ¿eh? Si no, él creo que era un jugador que nadie le hacía ascos, como el primer suplente de aquel tridente y en alguna temporada siendo titular indiscutible para el Barça y siendo clave. Y creo que Ferran en ese rol encaja a la perfección. Entraron después Araujo, Gerard Martín, Gavi. 3 cambios además también de personalidad, ¿eh? Porque saca a Koundé y creo que saca a Balde también. Pone a Araujo en la derecha para frenar también. O sea, Flick de nuevo, es lo que os decía antes, aprende, ¿no? También de los errores de otros partidos y es intervencionista y mejora el equipo, ¿no? Yo con esto, de verdad, que es lo que siempre os digo, un entrenador, aparte de un buen gestor, que esto hoy en día se habla mucho del tema del gestor, ¿no? De que del entrenador hoy en día en el fútbol tiene que ser un gran gestor de vestuarios, de ego, conectar con la gente, empático, un líder, sí, todo esto está muy bien, todo esto está muy bien y fantástico y muy bien, y hemos visto grandes casos de equipos campeones que parece que la gran virtud de esos entrenadores es la gestión humana, ¿no? Pero yo también le pido al entrenador que haga mejor a sus futbolistas, que sea un hombre de campo, de fútbol, que se ponga el chándal y que vea cosas que los demás no vemos, ¿eh? O sea, por ejemplo, esto Flick lo tiene, ¿no? Lo tiene claramente. Unai Emery, que a mí es un entrenador que me gusta muchísimo, también lo tiene, ¿no? Unai Emery te ve X cosa que otro no ve, un detallito que el otro no ve y te toca 4 cosas y te hace mejor al equipo, ¿no? Después se llevará mejor con uno, con el otro, etcétera. Pero estos entrenadores, para mí, dan un plus hoy en día en el fútbol. Y no hay tantos a este nivel. Porque en el fútbol de hoy en día, en la élite, todo el mundo se conoce muchísimo, todo el mundo se tiene mega estudiado. Cuesta mucho, mucho tener un entrenador que mejore o que vea cosas que el resto no ven. Es que incluso lo llevaría hasta los analistas televisivos o radiofónicos de primer nivel, ¿no? Que prácticamente todo el mundo ya sabe lo que va a pasar o conoce a los futbolistas. Entonces, por eso tiene tanto valor lo que hace Flick, ¿no? Es impresionante. Este Barça huele a campeón, pero hay que ser humildes, hay que ser pacientes, hay que disfrutar esta victoria de hoy 2-4 ante el Atlético porque tiene un mérito impresionante y hay que ir ahora a un parón de 2 semanas con la cabeza bien alta, a descansar, a recuperar a De Jong, que vamos a ver realmente qué tiene finalmente. Supongo que se le harán pruebas en los próximos días y entiendo que no irá con la selección con Países Bajos. Y a partir de aquí, con mucha calma, ir a encarar el tramo ya definitivamente decisivo de la temporada. Porque lo que tiene el Barcelona por delante es impresionante. O sea, recordad que el Barça vuelve ante el Girona el domingo 30, ¿vale? El domingo 30 a las 4:15 de la tarde. Justo después, miércoles 2 de abril, otra vez Atlético de Barça en la Copa del Rey, retorno o vuelta de esas semis importante, si gana aquel partido también moralmente meterse en la final de la Copa será un golpe de moral impresionante para este Barcelona. Sábado 5 de abril, Barça-Betis a las 9 de la noche. 3 días después, Barça-Borussia Dortmund, Champions League. Después viene el Leganés, Dortmund-Barça y aquí, bueno, Barça-Celta. No, aún no hay horarios de esto, pero bueno, Barça-Mallorca, Valladolid-Barça, por el camino una hipotética final también de la Copa del Rey, Barça-Madrid, ahí estarían las semis de Champions si el Barça se mete, antes sería semis ida, Barça-Madrid y vuelta. Hipotéticamente, si pasas contra el Borussia Dortmund, que el Barça es favorito, pues contra el Inter o el Bayern de Múnich. Y después, por el medio, Barça-Madrid, en un partido que apunta es decisivo para la Liga,
Español-Barça, Barça-Villarreal, Athletic Club-Barça y si llegas a la final de Champions, pues ya veríamos, ¿no? Lo que puede pasar. Ojo también, ya lo decimos ahora con vistas a lo que está por venir, porque serán partidos cada 3 días y el desgaste va a ser enorme. Ojo a la lucha por la liga, evidentemente, con rivales de primerísimo nivel y con un campeonato súper igualado con este Madrid, que va justo de todo lo que tú quieras, pero ese talento individual que tiene, ayer hizo un ejercicio de supervivencia tremendo, hizo un gran partido ante el Villarreal y está realmente el Madrid compitiendo de forma impresionante, sin polémicas aparte. Nos centramos en el fútbol con todos los problemas que tiene por lesiones y tácticamente es un equipo muy roto. Creo que está compitiendo de una manera impresionante ante el mejor Barça de los últimos años. Hay que reconocerlo, para mí es evidente. Dicho lo cual, ese es un detalle, pero precisamente esta liga se va a tener que competir. ¿Puede el Barça, si se clasifica para la final de la Copa, jugar una final contra el Madrid en Copa? ¿Puede jugarse contra el Madrid en ese partido la Liga el 11 de mayo? Cara a cara, puede ser un duelo prácticamente decisivo. Es verdad que el Barça pues ahora está como líder, igualado puntos con un partido menos. O sea, podemos decir que hipotéticamente la ventaja sería de 3 puntos, pero podría ser que ese partido fuera el partido que lo decanta absolutamente de todo. Y atención a una posible final de la Champions. Ya ahí lo dejo. O sea, porque podría ser también que los dos siguieran un camino hasta la final de la Champions. Es verdad que a mí algo me dice que el Madrid este año la Champions no le va a dar. Pero también es verdad que el Madrid nunca lo puedes dar por muerto, como siempre os digo, en Europa especialmente. Entonces puede ser un año de mucho enfrentamiento Barça-Madrid con toques decisivos. Vamos a ver cómo acaba todo. Pero no sé si nuestros corazones están preparados para soportar tanta emoción, pero está siendo una temporada preciosa, de las mejores, de las mejores. Y lo mejor de todo es que lo mejor está por venir con este Barça de Hansi Flick. Cuidaros mucho, os leo a todos como siempre ahí en el grupo de Telegram, Barça con Joan Prats, ahí lo podéis buscar, también en redes sociales, estamos en contacto y disfrutando. Ahora 2 semanas de calma y volvemos contra el Girona. Un abrazo para todos, cuidaros mucho, adiós.